Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me tardé en entrar, disculpen ustedes, estaba eh, terminando algunos asuntos por ahí. Pero bueno, aquí estamos ya. Estoy viendo aquí algunos mensajitos. Listo. Aquí andamos. Voy a esperar a que se conecten. Vamos a dar un momentito. Unos momentitos. Lo que se van conectando por aquí. Muy bien. Hola, ¿cómo están? Hola, hola, ya veo que se van uniendo. Disculpen que entré un poquitito tarde. Estaba terminando de hacer algunas cosas. Y bueno, pero aquí andamos. Y pues muy bienvenidos a una emisión más de Restaurando al Ser. En esta parte de los rostros del cielo, que, bueno, en realidad mi libro de los rostros del cielo ya lo repasamos bastante en todas las transmisiones que hice el año pasado, que en total fueron 17 muy, muy buenas. Y ahora estamos empezando esta nueva etapa que, como les platicaba la semana pasada, pues va a tener que ver muchísimo con con esta idea de que ¿qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? Y
qué difícil nos está haciendo conectar con nuestro cuerpo físico. Estamos como muy agobiados por el cuerpo físico, pero al mismo tiempo lo seguimos maltratando porque no entendemos de qué se trata, porque no estamos pues mirando hacia el lugar adecuado. Y ese lugar adecuado no es el afuera, es el adentro. Y todos estamos mirando hacia afuera, a lo que dice el afuera, a lo que el afuera marca, ¿no? Que, que si hay que alimentarse de tal o cual forma, que si hay que hacer tal o cual ejercicio, que cuál es mejor, cuál es peor, cuáles son los alimentos que uno debe consumir, no sé, las revistas, el internet, cualquier red social, anuncios, todo está súper saturado de mensajes que tienen que ver con lo que debe de ser, con lo que tendríamos que estar haciendo con nuestro cuerpo. Estas campañas tan fuertes de la lucha contra el cáncer, la lucha contra cualquier enfermedad o diagnóstico, los famosos check-ups para ver tu vulnerabilidad, ¿no? Para ver qué tanto riesgo estás corriendo de tener eh, diabetes o hipertensión o de estas enfermedades crónico-degenerativas. No sé, o sea, es tanta la información que hay allá afuera que nos satura el cerebro y que de pronto ya ni siquiera podemos pensar, ¿no? Y de pronto un día, ¿no? Porque además, pues yo no conozco a nadie que esté a gusto con su cuerpo físico. Y eso lo estoy reflexionando en este momento. No conozco a nadie que esté a gusto con su cuerpo físico. A nadie. Si no es el pelo, es la arruga, es el diente, es el estómago, la garganta, el gordito, la pierna, el pie, la uña, eh, el oído, no sé, o sea, en verdad siempre hay algo, ¿no? No sé, y por otro lado, hay una desconexión también de eso, de lo que eso significa para nosotros. No sé, bueno, y estoy un poco aquí desvariando tal vez, porque estoy tratando de reflexionar y de ponerlo sobre la mesa y de que nos hagamos cada vez más conscientes de estos procesos que vivimos. A mí el cuerpo humano siempre me ha fascinado y creo que esto lo he dicho en varias ocasiones. Eh, a mí me impacta desde muy chica, me fascinaba el cuerpo, no sé, me parecía
Gracias, Isabel, gracias por estar por aquí. Eh, un honor compartir. Entonces, sí, desde chica yo me preguntaba del cuerpo, ¿no? Me apasionaba y eh, pues siempre anduve en la búsqueda, ¿no? La verdad es que cuando éramos chicos no había mucha información así muy clara de esto, ¿no? Em, y luego salieron unos videos, creo que los pasaban en la televisión, ni sé en qué canal ni nada, pero hablaban del cuerpo humano, era una serie. Sacaron varias videos, era una serie completa que se llamaba El cuerpo humano. Yo creo que he de haber estado en secundaria o prepa, no sé, en los finales de los setentas, principios de los ochentas. Yo creo que salieron estos videos que, bueno, para mí eran increíblemente maravillosos, que hablaban del cuerpo humano y te pasaban escenas del cuerpo por dentro, ¿no? De la sangre y cómo caminaban las células. Obviamente había el capítulo del embarazo, que era como súper guau, ¿no? Como estas dos células se unían y de repente eso creaba más y más células y luego se iba formando el feto y cómo iba dándose el proceso del crecimiento. Había capítulos que hablaban de los huesos, de los músculos, de cómo se movían, pero te lo presentaba con unas imágenes muy, muy bonitas y por dentro, ¿no? Porque esa era otra cosa que yo siempre buscaba, pero ¿cómo es mi cuerpo por dentro? Porque en el espejo pues vemos esto, ¿no? Así, claro, la piel, los ojos, que de por sí ya es de llamar la atención y decir, wow, ¿no? Todo esto está increíble. Pero por dentro, ¿qué está pasando por dentro? Como no lo vemos, es como si no existiera, ¿no? Es impresionante cómo cuando las cosas no las vemos, no las reconocemos y no les damos el valor que tienen, ¿no? Y, hoy me impacta mucho pensar que en una educación de, pues, en mi caso particular, estoy pensando en pues preescolar, primaria, secundaria, o sea, 12, 14 años, solo una materia en la preparatoria hablando de anatomía y fisiología. Solo una materia en 14 años. Es como, ¿por qué? ¿Por qué no se le da importancia? ¿No? Y además, pues la complicaban muchísimo porque era como, apréndete todos los nombres de memoria y todos los músculos, y todos los huesos y cómo se llama cada uno de ellos. Y entonces era como, no, pues no quiero aprender esto porque es muy difícil, ¿no? Peor tantito, ¿no? En lugar de, pues, platicar acerca de la maravilla que es el cuerpo ¿no? Digo, a mí porque me apasionaba desde que era niña, entonces me fascinó la materia, aunque sí, o sea, eso aprenderte todos los nombres, pues, no creo haberlo logrado nunca. Pero es lo de menos, es irrelevante si te sabes el nombre del músculo o no te lo sabes. Lo importante es que lo reconozcas, lo sientas en ti, ¿no? Está el famoso músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Que es como, ¡ay, qué nombre tan complicado! Pues sí, pero simplemente es un músculo que es maravilloso, que va conectando, ¿no? El esternón con la verdad no sé exactamente cómo está, ¿no? Necesito ir a ver mi libro y reconocerlo así muy claramente, pero es un músculo que está por aquí, ¿no? ¿Qué importa el nombre?
Lo importante es que sepas que tienes un músculo maravilloso que hace el sostén de tus hombros y que trabaja en conjunción con otros tantos músculos que también se van entrelazando y que permiten que tú puedas subir, bajar, para atrás, para adelante, uno de un lado, otro del otro, estirar tus brazos, moverlos, abrazar, tocarte. O sea, es como wow, qué maravilla es el cuerpo humano. Qué maravilla, qué éxtasis estar dentro de un cuerpo humano, ¿no? Y nosotros no nos damos cuenta de eso, sino que estamos quejándonos, ¿no? Ah, ya tengo la arruga, ah, ya tengo la cana, ah, ya la uña se rompió, ya me duele el hombro, ya me levanté con dolor, ay, qué gorda estoy, ay, qué flaca estoy, ay, qué feo está mi pie, ay, qué... O sea, es como, no, no, o sea, a mí me impacta y por eso, pues prácticamente he dedicado mi vida a aprender de estas cosas, ¿no? El hecho de que yo eligiera estudiar esta carrera de inicio que se llama ingeniería biomédica, pues tiene que ver con eso, tiene que ver con el cuerpo humano, con mi pasión por su funcionamiento, por ver qué se puede hacer con este cuerpo maravilloso. Y bueno, siguiendo en esa línea, pues ya fui estudiando un montón de otras cosas que a lo mejor tienen más que ver con la mente, con el corazón eh, físico y no físico, con nuestros cuerpos energéticos, pero todo relacionado con el cuerpo, ¿no? Y después estudiar las leyes biológicas de Hammer, que para mí fueron boom, ¿no? O sea, como si me hubieran abierto como si una explosión de luz en mi cerebro me hubiera llevado a este entendimiento más grande de el funcionamiento del cuerpo, explicando un montón de cosas que en mis años previos de trabajo en hospital, eh, de, de tratar de entender mis propios problemas de salud, que fueron muchos cuando era niña, bueno, niña y adolescente y mi primer, de adulto joven, tuve muchos problemas de salud, entonces estuve muy involucrada con los médicos en los hospitales, tanto por mi trabajo como por mi salud. Y de repente viene este entendimiento y este conocimiento de las leyes biológicas que fue súper maravilloso, porque en ese instante fue como si cayeran todas las piezas del rompecabezas y se armara todo este conocimiento con una precisión tan maravillosa, ¿no? De poder voltear atrás y decir, con razón tenía yo aquel padecimiento, con razón tenía tal síntoma, con razón me pasaba esto, aquello y lo demás allá, ¿no? Y que no es una cuestión meramente física, sino que está entrelazado mente, cuerpo, espíritu, alma, emociones, o sea, todo está entreverado y entonces entiendes de dónde viene todo esto, ¿no? Y yo les pongo en lo que les mando, ¿no? ¿Para qué tienes el cuerpo que tienes? ¿Para qué? Porque ahí está el gran entendimiento. ¿Para qué? ¿No? ¿Por qué? Si quieres el por qué, lo podemos tomar también, ¿no? Eh,
por qué tengo este síntoma? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo aquello? ¿Para qué lo tengo? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que mi cuerpo me está tratando de decir a cada momento con cualquier cosa que me pase? Con cualquier cosa hay un mensaje ahí para mí. El cuerpo me está gritando todo el tiempo me está gritando, ¡hey, está pasando esto! ¡Hey, está pasando aquello! ¿No? Y nosotros lo único que hacemos es quejarnos de eso que está pasando, ¿no? O no hacerle caso. No lo reconocemos, no lo miramos, no nos importa, lo hacemos a un lado, ¿no? Tengo experiencias de estar dando terapias, ¿no? Ya llevo pues como 25 años más o menos de estar dando terapia. Obviamente al principio, híjole, da mucho nervio dar terapia, ¿no? Y bueno, por eso empezamos siempre con algún supervisor o alguien que nos eche la mano en esto, porque pues no es fácil. Eh, y en mis primeros años de terapeuta, pues todo el enfoque estaba puesto en las dinámicas familiares, un poco en la mente, ¿no? En lo que las personas pensaban y sentían, en su vida de familia, en los sucesos que pasaban entre unos y otros, ¿no? Ese era el enfoque principal. Pero luego empecé con las leyes biológicas, ¿no? Y entonces, a modo como mío propio de investigar, empecé a preguntar qué síntomas físicos tenían, ¿no? Y fue muy sorpresivo darme cuenta que lo que esta persona iba narrando y el síntoma físico, pues embonaba perfecto con lo que Hammer estaba describiendo eh, la presencia de estos síntomas físicos ante ciertos shocks biológicos de cierto tipo, ¿no? Y entonces yo veía que iba encajando, ¿no? Y, pero cuando yo preguntaba acerca de los síntomas físicos, no era tan fácil que me dijeran sus síntomas físicos. Por lo general, yo a lo mejor, no me acuerdo cómo les preguntaba en aquel momento, pero podía a lo mejor hacer una pregunta de, oye, y cuéntame de cómo ha sido tu salud a lo largo de la vida, ¿no? Ah, bien, bien, todo bien. Cuéntame, ¿no? De padecimientos que hayas tenido, que tengas. Pues no, nada, nada, realmente todo bien. Claro, venían conmigo por la terapia vamos a decir, perdón, por la terapia psicológica, ¿no? O terapia familiar que generalmente me traían al hijo, ¿no? Ay, cúrame al hijo, ¿no? Este, entonces no venían por cuestiones de salud, obviamente, de salud física, porque venían por cuestiones de salud mental, pero tampoco se reconoce que la salud mental es salud mental, ¿no? Este, pero en fin, no venían por estas cuestiones de síntomas físicos, venían por problemas con sus hijos, de pareja, en su sentir, ¿no? Entonces, claro, cuando yo les preguntaba acerca de su salud física y de síntomas físicos, era así como, no. Y además como que ni siquiera podían pensar que, ¿por qué me está preguntando eso si yo vengo a otra cosa, ¿no? Eh,
poco a poco, ¿no? Fui, pues, volviéndome más certera en mis preguntas, con un mayor conocimiento de las cosas, y entonces ya era un poco más fácil para mí ir investigando esto con preguntas mucho más precisas, más claras. Y entonces, en un momento dado logré empezar a hacer con algunos de los seres que venían a mí, una línea de vida primero de situaciones de vida, ¿no? Que la línea de vida es muy común en la terapia familiar, ¿no? Para ir viendo los acontecimientos importantes en la vida y poder ubicar situaciones que están afectando hoy en los procesos. Y entonces empezábamos vamos a decir, desde el día cero, y el día cero es el día de la concepción, ¿no? Porque desde ahí ya el ser ya empieza a tener vida y ya empieza a reaccionar y vivir de ciertas formas en su cuerpo. Y entonces, bueno, los 9 meses de embarazo. Qué complicado sacar esa información. Si acaso hay algunos seres que saben un poco acerca de cómo fue el embarazo, eh, no hay mucha información en cuanto a la parte emocional, en cuanto a qué situaciones de vida estaba viviendo esa mamá mientras te tenía en su vientre, ¿no? Entonces fue como ir aprendiendo a sacar la información, a dejarles sembrada la semillita para que fueran a averiguar qué pasaba. Y luego, bueno, ya naciste, qué día naciste, esa es otra, ¿no? De repente bueno, el día más o menos lo tenemos claro, aunque sí me han tocado muchos casos de, bueno, pero es que ese fue el día que está en mi acta de nacimiento, pero en realidad parece ser que nací 2 semanas antes o un año antes, eh, o un día antes o un día después, pero que en realidad pusieron esa fecha porque no sé qué, pero es la fecha oficial. eh, Unos enredos que dices, Dios mío, de verdad, qué ignorantes y qué inconscientes somos en un montón de cosas, ¿no? Y hora de nacimiento, bueno, más difícil todavía, más difícil de ubicar, ¿no? En la hora de nacimiento. Que también es súper importante porque nos da muchísima, muchísima información, ¿no? O sea, tu fecha de nacimiento con la hora de nacimiento tienes toneladas de información de tu diseño humano, de a qué veniste a esta tierra, cuáles son tus dones, cuáles son tus cualidades, cuáles son tus sombras, cuál es eso que tú vienes a ponerle al mundo, qué vienes a aprender, qué lecciones vienes a aprender. Toda esa información está en ese pequeño dato que muy pocos seres saben, ¿no? Ahora ya, con eso de que la astrología ha tenido cierto reconocimiento, ¿no? Ya es más común que sepamos la hora, pero de todas maneras seguimos perdidos, ¿no? Hola, Paula, ¿cómo estás? Sí es cierto, nos educan para no prestar atención a las emociones. Más bien, no hay una educación emocional. No la hay. No la hay. Es como si no existieran las emociones, como si no fueran importantes. Y bueno, ya empiezas a hacer el recorrido de la vida de la persona y entonces de repente, sí, tuve varicela. Bueno, creo que luego tuve sarampión. Bueno, en los primeros
años en la escuela faltaba yo mucho porque me daban muchos catarros. Ah, sí, me quitaron las anginas. Em, sí, me parece que, creo que sí, me dio hepatitis. Em, y así, nos vamos y resulta que en cada, no sé, cada 5 años, cada 10 años, hay un suceso de síntoma físico importante, ¿no? Y que además desde las leyes biológicas, claro, hace todo el sentido porque tenemos una vida, estamos vivos, vivimos cosas, ¿no? Vivimos muchas cosas en nuestras vidas que nos van generando shocks biológicos y que después se convertirán en síntomas físicos una vez que ya solucionamos nuestros shocks biológicos. Pero si ni siquiera los reconocemos, porque todo bien, todo bien. Finalmente llegamos a la etapa en donde está esta persona que vino conmigo y que estamos tratando de ubicar o estoy intentando como que se coloque en un mucho mejor lugar para poder vivir la vida de una manera más plena. Y de repente, ¿no? Es como, bueno, sí, tengo gastritis crónica desde hace como 5 años. Sí, continuamente tengo acidez aquí, pero bueno, pues traigo aquí en mi bolsa el Melox o vete a saber qué medicamentos, ya ni me acuerdo, hay Riopan o no sé qué tanta cosa hay. Y lo traen en la bolsa y se lo toman diario, pero todo bien. Y dices, de verdad, tan desconectados estamos que no nos damos cuenta de nuestros, de lo que pasa en nuestros cuerpos, ¿no? De lo que vivimos día con día, o el estreñimiento crónico, o las diarreas, ¿no? Sí, bueno, yo siempre he hecho medio aguadito. A ver, eso no es normal, ¿no? Bueno, voy al baño cada tercer día. Es como, no. Otra situación que está a la orden del día, ¿no? Es el famoso insomnio. Pero, o sea, es, pero ya es tan generalizado y tan común que no le hacemos caso, que no escuchamos a nuestro cuerpo, no estamos escuchando a nuestro cuerpo, no lo estamos escuchando y nos quejamos, ¿no? Sí, llevo como 2 años que no duermo bien, pero bueno, ya me acostumbré. Y entonces te quejas del cuerpo que tienes. ¿Cómo? ¿No? Eh, Hola, Blanquis, ¿cómo estás? Besos. Eh, sí, llevas 2 años sin dormir y te estás quejando de que tienes la lonja en el estómago, ¿no? Es como, claro que vas a tener esa lonja en el estómago si llevas 2 años sin dormir. Bien, ¿no? Ah, pero hay que hacer la dieta keto, la dieta de proteína, bueno, creo que la keto es de proteínas, o la dieta 1, 2, 3, 4, 5. Ay, ¿y qué crees? Llevo 6 meses con esa dieta y no, pues no, no bajo. Pues no, ni vas a bajar nunca, porque no te estás escuchando, porque no estás escuchando lo que tu cuerpo te está gritando. Ujú. O sí, no, si yo voy diario al gimnasio, diario hago 2 horas de pesas o de caminadora o de lo que quieras, no entiendo por qué no tengo masa muscular. Pues porque tu cuerpo te está
gritando y no haces caso. No es de afuera para adentro, es de adentro para afuera. No nos comunicamos con nosotros mismos porque nadie nos enseñó a comunicarnos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, para aprender esto, para poder entender esos mensajes. Hagan de cuenta que lo que yo estoy planteando ahora, porque esta es mi misión para este año escolar, es que aprendas este idioma cuerpo. Así como aprendes inglés o francés o italiano o alemán o lo que sea, ¿no? Estas espero que se puedan convertir en tus clases de idioma cuerpo. A ver qué dice. ¿Cuál es la gramática? ¿Cuál es los tiempos verbales, las conjunciones, los adjetivos, ¿no? De este idioma cuerpo. ¿Cómo se habla? ¿Cómo se escucha? Y bueno, pues uno de las primeras herramientas que quiero poner en la mesa, ¿no? Que ya empezamos desde la semana pasada, es la idea de las heridas del alma, ¿no? De las 5 heridas del alma, que nos pueden de entrada dar ciertos elementos, vamos a llamarles gramaticales, de lo que está diciendo mi cuerpo, ¿no? Ya leíamos un poquito la vez pasada, ¿no? Acerca de que estas heridas pues están presentes en, en los cuerpos de todo mundo, ¿no? Todo ser humano encarnado hoy por hoy está transitando heridas del alma. Todo ser humano que está encarnado hoy, todos, estamos transitando por las heridas del alma. Uh-huh. Son heridas del alma porque son heridas que el alma viene a vivir en el cuerpo para poder tener una evolución en su camino álmico. El cuerpo es una herramienta del alma para experimentar y poder pasar de nivel y ir en un proceso de ascensión. Tuvimos procesos de involución, los tuvimos y los hemos tenido. Vaya, nuestra alma tiene eones de vida, millones de años de vida, no solo en este planeta Tierra, en otros planetas del universo, en otros universos. Nuestras almas van caminando, ¿no? O sea, el pensar que yo solo soy este cuerpo, esta encarnación, ¿no? Ya no hace sentido. Ya no hace sentido. Es una información que a lo mejor teníamos cuando éramos pequeños. Ya no hace sentido esa información. El alma es mucho más grande, nuestro espíritu es mucho más grande, ¿no? Entonces, estas heridas están para ese camino de ascensión. Y les decía, ¿hubo involución? Sí, sí hubo involución, o sea, venimos bajando y metiéndonos cada vez a una densidad más fuerte y más fuerte y más fuerte. Pero hoy, en este planeta llamado Tierra o Gaia, el proceso es de ascensión. La involución ya no está presente. Ya no hay quien vaya bajando. Ya caímos lo más bajo que pudimos haber caído. Y caímos muy bajo.
muy, muy bajo. No tienen la menor idea de lo bajo que caímos, o a lo mejor sí tienen la idea de lo bajo que caímos. Pero vamos ya, es esta idea de ya tocamos fondo. Caímos a la alberca y ya tocamos el fondo de la alberca y ahora vamos para arriba, ajá, en este proceso. Para eso es necesario reconocer que estoy experimentando las heridas del alma. Ujú. Y entonces platicábamos desde la vez pasada de que en el libro viene un triangulito, ¿no? Que no sé que no se ve claramente, pero se los leí, en donde dice que eh, todas las cosas que me suceden en la vida, todas las experiencias que yo tengo en la vida, tienen este triángulo, ¿no? Porque es en tres vertientes, que es muy interesante porque es la Trinidad que está planteada en cualquier religión, en cualquier sistema filosófico que exista hoy sobre la Tierra, se habla de la Trinidad, de las triadas. ¿Okay? Y una vez más lo ponemos aquí. Es lo que sea, lo que sea que tú hagas, digas, pienses tal, en relación a los demás. En relación, ese es uno, en relación a los demás. El otro es lo que sea en relación a mí mismo. Y el tercero es lo que sea de los demás, de los otros, hacia mí, ¿no? Entonces una vertiente es de mí hacia los otros, la otra es yo conmigo y la tercera es de los otros hacia mí. Esa es nuestra triada. Esa triada es uno de los elementos bien importantes de nuestro camino en este cuerpo. ¿Ok? Porque las cosas nos afectan de todos con todos, ¿no? Poco a poco, ir transitando esto en conciencia nos llevará al concepto de somos uno. Uh-huh. Ese somos uno tiene que ver con este triángulo, porque si ustedes se fijan, este triángulo está cerrado. Somos uno, porque aquí están los demás y aquí estoy yo. Somos uno. Uh-huh. Y bueno, estas heridas que a mí me gusta mucho este planteamiento que hizo esta autora Liz Bourbeau desde hace mucho tiempo. Me parece que desde los años 60 ella ha empezado a trabajar con esto. Tiene muchos libros. Ella, creo que yo me identifico mucho con ella porque también tiene esta pasión por el cuerpo, por entender el idioma. Tiene libros, tiene un libro buenísimo que se llama Obedece a tu cuerpo, que también es como una especie de diccionario, ¿no? Así como el que en algún momento sacó Luis Hay de si alguien se acuerda del nombre del libro de Luis Hay, recuérdemelo porque en este momento se me fue. Pero también es una especie de diccionario, ¿no? Están las partes del cuerpo y están los decretos que Luis Hay planteó para cada parte del cuerpo para sanarla, ¿no? Entonces, de obedece a tu cuerpo es algo similar, pero más profundo. A mí me gusta mucho más el de obedece tu cuerpo porque está más profundo. Tiene un proceso, además toda la introducción te lleva a lo largo de un proceso que en algún momento ha dado igual y lo podemos repasar por aquí. Y bueno, me gusta mucho su planteamiento porque yo lo he visto.
¿no? En estos años de... exacto, tú puedes sanar tu vida. Exactamente, gracias, Carla. Tú puedes sanar tu vida, así se llama el libro de Luis Hay, que también es interesante, ¿no? Me parece muy básico, pero bueno, también es una parte importante. Sí, Paola, creo que te ganaron, pero ahí está el nombre. Eh, Muy interesante también, básico, pero está bien, ¿no? Ahora sí que vamos agregando, integrando, agregando. Todo sirve para ir quitando esta ignorancia, ¿no? Eso queremos, quitarle ignorancia. Entonces, si de pronto te encuentras con alguien que no sabe nada de nada de nada, regálale ese libro, ¿no? Es una buena introducción para esto. Y bueno, el de obedece tu cuerpo es otro nivel. Pero el planteamiento de Luis Burgo en estas 5 heridas, yo lo he visto, ¿no? Lo he visto cada vez más claro. O sea, ya es impresionante cómo ya hasta mi cerebro lo hace solito, ¿no? Conozco a alguien nuevo, inmediatamente ya sé muchas cosas de esa persona, sin hablar nada. Nada más de ver su fisonomía, ya, ya sé un montón. Gracias al estudio de esto. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, este es el físico de alguien que tiene herida de rechazo, ¿no? Espero que si se alcanza a ver, ¿no? Si se dan cuenta, son cuerpos muy delgaditos, muy, muy delgaditos, ¿no? Y cada herida, pues, tiene su máscara, ¿no? Que es la manera que tiene ese individuo que tiene esa herida, la manera que tiene de lidiar con esa herida que no sabe que tiene, es la máscara. Y la máscara del rechazado es lo que se llama el huidizo. Huye de las situaciones. Claro, por eso tiene esta corporalidad tan delgada, porque quieren desaparecer del mundo, quieren huir. Uh-huh. Y no sé si se han percatado que los jóvenes de hoy en día, los chavitos, un muy grande porcentaje de los chavitos de hoy tienen esa corporalidad. Y a mí no sé si la palabra correcta sea me asombra, eh, me, me, me llama la atención más que nada, ¿no? Darme cuenta que está creciendo el porcentaje de seres humanos en el planeta que están transitando ya muy claramente la herida de rechazo, que es la más profunda, es la más original y quiere decir que se plantea desde muy temprano en la vida, vientre materno, ¿no? Primer mes de vida, ahí ya se establece la herida de rechazo y bueno, eh, después se va desarrollando, ¿no? La herida siguiente sería la de abandono, que esa se plantea ya de recién nacido, primeros 2 años de vida. Ahí se establece la herida de abandono, que está muy presente en pues, la mayoría de los individuos que nacieron, que les gusta, en los 50, 40, 50, 60, 70, ¿no? En general, ¿eh? No quiere decir que esto sea regla.
Esas son un poco mis observaciones, ¿no? Ok, que la herida de abandono es un poco más. Las podemos ir desglosando, ¿no? Pero esta es la de abandono, que es un cuerpo más, no tan delgado. Este no es un cuerpo delgado, este es un cuerpo, lo que tal vez llamaríamos cuerpo normal, ¿no? Pero si se dan cuenta, hay un desgarbe, están desgarbados, ¿no? Están con los hombros caídos, como sin mucho tono muscular, ¿no? Esta es la herida de abandono. Y la máscara de la herida de abandono es el dependiente, que ya nos habla de las relaciones codependientes, ¿no? Tenemos una cantidad de relaciones codependientes impresionantes. ¿Ok? ¿Qué les quiero decir con esto? Que nos vayamos dando cuenta y que nos vaya cayendo cada vez más el 20 de que nuestro cuerpo tiene una razón de ser. Cada cosa de mi cuerpo tiene una razón de ser. No es de a gratis. No es de a gratis que tengo el cuerpo que tengo. Me ayuda en la experimentación del alma. El alma vino a este cuerpo para experimentar ciertas cosas. Y para ello tengo un cuerpo que lo sostiene, que sostiene esa lección de vida. Tengo ese cuerpo porque estoy transitando esto. Y por más que yo haga dietas, por más que yo haga ejercicio, por más que me haga una cirugía plástica, el cuerpo va a tomar la forma que tiene que tomar por la herida que estoy transitando. O sea, no hay forma de moverme hacia otro lado, ¿no? Entonces, pues aquí ya vamos encontrando claves importantes, ¿no? Que es, ¿qué herida tengo? ¿Qué herida estoy transitando? ¿Y cuál es ese mensaje que esa herida me trae? Porque hasta que yo capte ese mensaje en su profundidad, hasta que yo tome los regalos de ese mensaje, porque las heridas traen regalos. Cuando yo escucho, cuando yo tomo los regalos, los abro, los uso, los pongo a la disposición mía y de los demás, y dejo de usar la máscara, ¿no? Usar la máscara está bueno porque somos ignorantes, porque somos inconscientes, entonces la máscara funciona maravillosamente. Pero no venimos a eso, no venimos a usar la máscara. La experimentamos, sí, está bien, primeros años de vida, experimentamos nuestra máscara, está bien, pero vete dando cuenta, porque el alma lo que quiere es que dejes de usar la máscara y puedas pararte a experimentar el regalo de haber venido con esa herida y ponerlo en uso para ti y para todos los demás. Acuérdense que aquí es 1, 2, 3 por mí y todos mis compañeros, ¿no? No estamos solos, estamos bien acompañados. ¿Ok? Entonces, tenemos que ir desglosando, ¿no? Les voy a enseñar, creo que vamos a ir a lo mejor leyendo. Hoy creo que ya no alcancé a leer mucho de pero vamos a ir tomando estos dos libros. Este es el primero,
de las heridas. Aquí es donde Liz Bourbeau nos narra las heridas como tal, nos las enseña, ¿no? Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, y aquí nos las desglosa con lujo de detalle. Y este es un poquito como es mucho más concreto, más estructurado, tiene un poco más de información porque pasaron algunos años entre este y este libro, entonces ella ya logró ver otras cosas que las plantea en este segundo, pero además pues ya tiene muchas cosas muy, muy concretas, ¿no? Entonces podemos ir usando los dos en este proceso. Hola Nelly, qué gusto, me encanta que estés por aquí escuchando. Sí, es un tema que creo que va a ser maravilloso, maravilloso irlo eh, desglosando y poniendo y bueno, ir sacando muchas cosas. Entonces, fíjense, de este libro, eh, solo solo un poco como para que entiendan esto último que estoy diciendo, ¿no? Ya en la parte final, ¿no? Porque toda esta parte inicial es el desglose de las heridas, ¿no? Aquí te describe muy bien cómo es el abandono, cómo se ve, cuándo surge, qué pasa, etcétera. Pero al final trae una especie de resumen que me gusta mucho porque es una especie, yo pensaría que es como una especie de cuadro sinóptico, aunque no está presentado como cuadro sinóptico, ¿no? Sino como texto, pero en mi cabeza es como si fuera un cuadro sinóptico con todas las posibilidades de las heridas. Entonces dice, la curación de las heridas, curación, sanación, o yo podría pensar en trascendencia, ¿no? De las heridas, trascenderlas, ¿no? Dice, la primera etapa consiste en adquirir conciencia de las máscaras que llevas, ¿no? Darte cuenta de tus máscaras, cuáles usas, en qué momento las usas. Eh, el programa pasado explicábamos y leíamos un poquito en el libro que dice que no solo traemos una herida, traemos varias. Hay una principal, una que está clarísima y bien puesta, pero traemos las otras ahí como rondando también, ¿no? Y tenemos que ver como en qué porcentajes las traemos puestas para poder ir viendo, ¿no? Entonces, imagina que tienes las 5 máscaras delante de ti y que a cada paso del día vas escogiendo qué máscara te vas a poner dependiendo de qué vas sintiendo ante la vida, ante los hechos de la vida, ante las cosas que te van sucediendo, qué máscara escoges, ¿no? ¿Huyes? ¿Controlas? Eh, o te pones así de súper dependiente del otro, o te lastimas a ti mismo. Eh, no sé, ¿no? Ya vamos a ir viendo más a profundidad todas estas cosas. Entonces, primero, ser consciente, dejar la ignorancia atrás, saber que esto sucede, que tu cuerpo está respondiendo. Entonces, número uno, ¿qué máscara llevas? Dice, la segunda etapa que experimentarás cuando sientas que te revelas a esta información. Bueno, de hecho, esa es la segunda etapa, ¿no? Este sentir de que, ay, no, no, no es cierto, no, eso es allá afuera, eso es para otros, yo no tengo esas heridas, yo no traigo esas máscaras, esto no es verdad, no, no me gusta, no, mejor cámbiale de página, no, no quiero saber de eso, ¿no? O otra cosa que nos sucede mucho cuando leemos estos libros, cualquiera así de desarrollo humano, es, ay, claro, Chuchita tiene eso, ¿no? Y sigues leyendo. Juanito, Juanito, claro, eso tiene, ¿no? Y empezamos a
a ubicar a todos los demás perfectamente bien, ¿no? Pero nosotros no, no, yo no. Yo no tengo nada de eso. Eso no es para mí, ¿no? Entonces, si tú te notas en eso, es que ya estás en la segunda etapa. Ujú. En la tercera etapa, te otorgas el derecho a haber sufrido y a reprochar por ello a alguno de tus padres o a ambos. Híjole, este es bien fuerte. Aquí es donde la puerca torció el rabo, ¿no? Poder aceptar, ser honesta contigo misma, honesto contigo mismo y aceptar plenamente que me duele, que lo sufrí, que sufrí abandono, que sufrí rechazo, que sufrí traición, que sufrí injusticia, que sufrí humillaciones. Aceptarlo y darme el permiso de enojarme con papá y con mamá, porque son los que me causaron la herida en esta vida. Eso es indispensable. Atravesar esa tercera etapa es complicadísimo, pero es absolutamente necesario. No puedo seguir adelante en mi camino hacia la plenitud, en mi camino de restauración, si no hago ese tercer paso esencial. ¿Okay? En la cuarta etapa, volverás a ser tú mismo, esencial, tu esencia álmica espiritual. Dejarás de creer que necesitas ponerte la máscara para protegerte. Y empezarás a brillar desde tu divinidad. Wow, ¿no? Dice, les voy a leer esto más porque es como ver la luz al final del camino para poderme animar a atravesar eso que duele. Uh-huh. Dice, acepta que la vida está llena de experiencias que sirven para enseñarte lo que es benéfico e inteligente para ti. Esto es lo que se llama amor a uno mismo. En virtud de que el amor tiene un enorme poder de curación y de infundir energía, prepárate para ver más transformaciones en tu vida, tanto en el plano de las relaciones con otros como en tu aspecto físico, y en otras palabras, podrás notar curaciones o cambios en tu cuerpo físico. Recuerda que amarte significa otorgarte el derecho a ser tal como eres ahora. Amarte significa aceptarte, aun si haces a los demás lo mismo que les reprochas. El amor no tiene nada que ver con lo que haces o con lo que posees. El amor verdadero es la experiencia de ser tú mismo. Amarte, por tanto, es concederte el derecho a herir a los demás, algunas veces rechazarlos, abandonarlos, humillarlos, traicionarlos y a ser injusto con ellos, muy a tu pesar. Esa es la primera y más importante de las etapas en el proceso de la curación de tus heridas. Para alcanzar esta etapa más rápidamente, te sugiero que al final de cada día hagas un balance de lo que sucedió. Pregúntate cuál máscara pudo más para hacerte reaccionar durante cierta situación o para dictar tu conducta ante otros o ante ti mismo. A continuación, tómate el tiempo necesario para anotar tus observaciones, sin olvidar sobre todo cómo te sentiste. Para concluir, perdónate al concederte el derecho de haber utilizado esa máscara, sabiendo que hasta ahora creías sinceramente que era el único medio para protegerte. Recuerda que sentirte culpable y acusarte es el mejor medio para continuar reaccionando de la misma forma cuando se susciten nuevamente situaciones similares.
Ninguna transformación es posible sin la aceptación. Así que empecemos a aceptar nuestro cuerpo tal cual es ahorita, con todas esas fallas, con todas esas cosas feas. Acéptalo porque es el cuerpo perfecto para tu tránsito álmico, para tu evolución. Te mando muchos besos, muchos abrazos. Gracias por ser estar. Gracias por acompañarme en este proceso. Gracias por acompañarte a ti, por amarte y atreverte a escuchar. Gracias, gracias, gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias Paola, Nelly, Blanquis, Isabel, gracias por estar aquí y a los demás que están escuchando, gracias y a los que van a escuchar después ya la grabación, gracias, gracias, gracias y seguimos en este aprendizaje. Que pases buena tarde.